La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy quiero considerar una escritura que es muy interesante del libro de Lucas, en el capítulo 1 del libro de Lucas. Y ahí quiero analizar lo que pasó con dos de las personalidades de el libro de Lucas capítulo 1. El primero es Zacarías, que fue el papá de Juan el Bautista, y la segunda es de María, la que fue la madre física de Jesús. Y quiero que analicemos esto porque llama mucho la atención que la narración que habla ahí de Lucas habla de cuando Gabriel, el enviado de Dios, el ángel enviado de Dios, va a visitar a estas dos personas, primero a Zacarías y luego a María, a traerle el mensaje de Dios de que iban a venir al mundo tanto Juan el Bautista como Jesús, ¿ok? Y estudiando la Biblia, escudriñando y meditando en la palabra de Dios, me llamó la atención que a los dos el ángel le anunció que tanto a Zacarías, que iba a su mujer Elizabeth, iba a tener un hijo, y a María, que iba a tener también un hijo. Ahora, lo interesante de esto, y es lo que quiero enfatizar y de lo que quiero hablar, es la reacción que ambos tuvieron al mensaje del ángel Gabriel. Es interesante esto. Y quiero leer en primer lugar lo que pasó con Zacarías. No voy a leerlo todo, obviamente, para ganar tiempo, pero mira lo que dice la Biblia. Dice, cuando el ángel le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo, él era un hombre ya mayor, anciano, y su esposa también, y ella era estéril, nunca habían tenido un hijo. Entonces, cuando el ángel le dijo a él que Dios había escogido para enviar el mensajero que vendría antes de Jesús, preparándole el camino al Señor, dice la Biblia que dijo Zacarías al ángel, preguntó, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Es interesante lo que el ángel le dice. Ok, Zacarías recibe el mensaje, mira, tu esposa va a dar a luz un niño y Dios la ha separado y va a concebir y va a dar a luz un niño. Y ese niño Dios lo va a usar, va a ser el precursor del Mesías. Entonces Zacarías estaba en el templo, oficiando el templo, estaba ahí en la presencia del Señor. Y cuando el ángel le dice eso, él duda de lo que el ángel le dice. Ahora, cuando él duda, el ángel le dice a él que por cuanto ha dudado, él va a quedar mudo, porque no creyó la palabra que él le dijo y va a quedar mudo hasta que se cumpla la escritura, que va a ocurrirse la promesa a su debido tiempo. Entonces, vemos entonces cómo el ángel le llama la atención por haber dudado, ¿ok? Ese es el punto que quiero que lo tengamos presente, ¿ok? Vamos entonces ahora, más adelante, ahí en ese mismo capítulo, el ángel va nuevamente, es enviado de Dios, meses después, a donde está María, la que fue la madre de Jesús en la parte física.
Y el ángel le dice a María que también iba a dar a luz. Ahora, María estaba desposada o comprometida con José, pero no se habían casado todavía. Habían hecho el compromiso, estaban a punto de casarse, pero no se habían casado. Por lo tanto, no se habían unido en matrimonio y ella era una virgen, ¿ok? Entonces, cuando el ángel le dice a María que va a dar a luz un niño, entonces también ella se puso a analizar su vida porque ella era virgen. Y entonces le preguntó al ángel que cómo sería eso, porque ella era virgen. Mira lo que dice la Biblia. Dice, entonces María dijo, el Señor le dijo, el ángel le dijo que el Espíritu Santo iba a ser sombra sobre ella y que iba a concebir por obra del Espíritu Santo. Y le dijo, y así va a pasar en tu vida. Y dice, hay un verso bíblico, el verso 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Y ahí está una promesa tremenda que Dios le da a María. O sea, mira, María, Dios te ha escogido y tú vas a ser la elegida de traer al Mesías. Y Dios va a ser sombra sobre ti, porque ella le preguntó, pero yo no estoy casada, yo no he estado con ningún varón, ¿cómo voy a concebir? ¿Verdad? Obviamente, humanamente, ella pensó eso, ¿no? Porque para poder concebir tiene que juntarse con un varón, pero el Espíritu Santo le dijo, no, el Espíritu Santo se va a hacer sombra y tú vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Y María, lo que le responde al ángel, como estaba para mencionarle, dice, entonces María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces yo creo que veamos estos dos paralelos, ¿ok? Estas dos personalidades, como te dije. Por un lado está el papá de Juan el Bautista, ¿no? Zacarías. A Zacarías el ángel viene y le dice, mira, tu mujer va a concebir, ¿ok? Pero él estaba casado en matrimonio con ella y ellos se habían juntado. O sea, las posibilidades de que Zacarías y Elizabeth pudieran tener un hijo eran más grandes que las posibilidades de María, que no tenía, que era virgen y no se había unido en matrimonio a José. Entonces, Zacarías, aún sabiendo eso, cuestionó la palabra de Dios y no creyó eso, lo puso en duda, porque era viejo y porque según él, su esposa era estéril. Pero María creyó la palabra del ángel, no la cuestionó. Él es el punto que quiero que veamos. A pesar de que humanamente estaba en contra de los sentidos, el caso de María, porque ella no tenía marido. Entonces, por eso fue que el ángel le dijo a Zacarías, mira, porque no creíste, entonces vas a quedar mudo hasta que se cumpla eso. Porque el Señor, en cierto modo, yo puedo visualizar que se indignó con él. Mira, es más fácil, o sea, tu mujer va a concebir, yo voy a abrir esa matriz para que ella pueda concebir. Pero el caso de María, a pesar de que era humanamente imposible, ella creyó y el Señor se lo recordó, porque nada hay imposible para Dios. El punto que queremos llevar ahora en esta enseñanza es la posición de nosotros. Ok, estas cosas están escritas en la Biblia para enseñarnos a nosotros. Y cuando leemos la Biblia, el Señor nos da estas revelaciones y nos muestra estos puntos para que nosotros podamos comprender el mensaje de Dios y obviamente cumplir la palabra para beneficio de nuestras almas. Ok, aquí vemos estos dos ejemplos. Ok, diferente uno del otro. Uno más lógico que el otro, uno que no creyó y otro que contra todo razonamiento humano creyó y aceptó la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, eso ocurre también en nuestras vidas. Dios nos da promesas, Dios nos habla,
por su palabra o por una palabra rema que nos da directamente. El Señor nos da una promesa de Dios. Ahora, esa promesa de Dios está en juego nuestra creencia, si la vamos a creer, aceptar o no. Entonces, Dios quiere que nosotros comprendamos estas verdades para que nosotros confiemos plenamente en Dios y creamos su palabra. Ese es el punto. O sea, si Dios nos ha hablado por su palabra, que es la Biblia, este es la promesa logos de Dios, está en la Biblia. Aquí hay miles de promesas de Dios que Dios nos ha dado, que son nuestras por el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él no solamente murió por nuestros pecados. Hay gente que se limita a esa creencia y a veces no se enseña toda la verdad de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo más importante, porque Él hizo el sacrificio por nuestros pecados, pero no solamente fue por nuestros pecados. Él allí en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de toda nuestra redención. Nosotros hemos sido redimidos de toda maldición. La Biblia dice que Él nos redimió de toda maldición. Y exhibiendo a los potestades y a los gobernadores, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y con la muerte de Cristo, Él llevó toda la maldición del pecado, de las consecuencias del pecado, que dice la Biblia, y nos ha dado las promesas de Dios por el sacrificio de Cristo. Nosotros somos participantes de las promesas, de las bendiciones que Dios dio al patriarca Abraham y todo lo que está en la Biblia. Todas las promesas de Dios en Cristo nosotros la tenemos, es nuestro derecho legal. Y hay gente que no entiende eso, porque obviamente esto no se predica mucho. O sea, hay mucha gente que no enseña estas verdades. Pero en Cristo nosotros estamos completos, dice la Biblia. O sea, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, en el momento que aceptamos a Cristo, ahí recibimos todas las bendiciones de la Biblia, todas las bendiciones de Dios para sus hijos, su pueblo. Porque no es solamente los israelitas no solamente son el pueblo de Dios. Ese fue el primer paso que Dios hizo para identificarse con la raza humana a través del patriarca Abraham, que creyó a Dios para que el mundo supiera que había un Dios diferente a los demás, y por eso escogió a Abraham y a los israelitas. Pero Dios es el Dios de toda carne, y a través de Abraham y que vino Jesús, entonces ahora las promesas y las bendiciones de Dios son para toda criatura, para todo el mundo. Entonces, todos nosotros que recibimos a Cristo, en el momento que recibimos a Cristo, ahí el Señor nos otorga, nos quita toda maldición y nos da toda bendición. Yo oigo personas decir de maldiciones generacionales, y cuando yo oigo hablar de eso, yo digo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, Dios quita toda maldición de tu vida, todas. De generación o lo que sea, se rompe todo eso, porque tú aceptaste a Cristo, no tienes que volver a romper ninguna otra maldición. O sea, tú estás en Cristo, dice la Biblia que en Cristo estamos completos. Lo que pasa es que hay unas promesas de Dios que Dios nos da, y tenemos que entonces desarrollar nuestra vida espiritual de consagración, de búsqueda de Dios, de conocimiento de las Escrituras, para que la fe que viene por el oír la palabra crezca en nuestros corazones, y a través de la fe poder recibir esas promesas que están en la Biblia. Si tú no vives en la plenitud de Dios, no es que tienes una maldición encima. Bueno, la maldición es que no lees la Biblia, y que no escudriñas la palabra, y que no te consagra. Esa es la maldición que tienes. Pero no hay ninguna maldición, porque ya Cristo nos liberó de toda la maldición en la cruz del Calvario. Lo que tienes que hacer es consagrarte y estudiar la Biblia para que tú puedas desarrollar la fe, y con esa fe que tú desarrolles, el fruto del Espíritu que está en ti, la fe, que es un fruto espiritual, va a crecer, va a fortalecerse. ¿Por qué? Porque cuando consagramos nuestra vida a Dios,
Y cuando leemos la Biblia, la fe viene por el oír la palabra, tu fe se fortalece y con esa fe fortalecida, tú vas a reclamar todas las promesas para entrar en la plenitud de lo que Dios quiere para ti. Dios quiere plenitud para todos sus hijos. El evangelio es bendición. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Son positivas. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz para vivir una vida plena. La Biblia habla de grandísimas y preciosas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, el evangelio es una vida plena. Dios quiere darnos esa vida plena y ya se pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya allí el Señor quitó toda maldición y nos dio todas las bendiciones. Ahora lo que pasa es que nosotros tenemos que fortalecernos para que nuestra fe se fortalezca y con la fe poder reclamar y recibir esas promesas de Dios. Y tenemos que creer las promesas de Dios. Ese es un punto bien importante que tú debes entender, que tú debes analizar y considerar. Porque hasta que tú no entiendas eso, tú no vas a recibir la plenitud de Dios. Por eso es que hay personas que están en la iglesia y algunos viven una vida más desarrollada que otras. No es porque Dios ama más a uno que a otro. No es porque Dios tiene favoritismo, porque Dios no hace acepción de personas. Lo que pasa es que si dice la Biblia, acercaos a Dios y Él estará cerca de vosotros. Si tú te consagras al Señor y te acercas a Dios, obviamente mientras más consagrado, más bendición vas a tener. Si tú no te consagras, obviamente vas a estar más lejos de la presencia de Dios, no vas a disfrutar de la plenitud de Dios. Entonces, el reto es que nosotros nos consagremos y que, bien importante, conozcamos las Escrituras. Es importante. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay mucha gente que tienen la Biblia solo para llevarla a la iglesia. No la leen, no estudian, no escudriñan. Y ahí el diablo gana ventaja sobre ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos da las promesas. Las promesas están escritas en la Biblia. Esa es la palabra logo. Que entonces esa palabra nosotros la podemos reclamar. La gente hoy en día está buscando palabra de Dios. ¿En qué? En un profeta que venga y le diga lo que tiene que hacer, o en un sueño, una revelación, o una visión, o una lucecita, aunque sea. Tú no tienes que buscar nada de eso. Dios sí habla por esos medios, pero es para confirmar ya lo que está en la Biblia. Tú lo que tienes que hacer es entrar en las Escrituras y consagrarte a Dios, llenarte del Espíritu Santo. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra. No tienes que ir a correr aquí y allá, no tienes que subir al cielo, ni bajar a la tierra, ni al mar, no tienes que ir a buscar aquí, aquel, al otro, allá está. No, dice la Biblia, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, la palabra tiene que estar en tu corazón y ahí está el Espíritu Santo. Esa es la palabra y Dios te va ahí te da la palabra Rema. Ya tienes la palabra logos, que es el conocimiento de las Escrituras, está en tu corazón. Pues Dios entonces por el Espíritu te da la palabra rema y te guía para que vivas en la vida plena. Ese es el evangelio, esa es la relación de Dios. Entonces cuando Dios te da una palabra, entonces tú tienes que creerla, no puedes cuestionarla. El enemigo va a tratar de robarte, por decirlo de esa forma, ¿verdad?, la bendición. Sí, o sea, las bendiciones de Dios son condicionales. Hay gente que cree que Dios bendice porque sí y no importa. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando Jesús iba a bendecir a alguien, a sanarlo, a liberarlo, decía, ¿tú crees que puedo hacerlo? Si decían que sí, dice, conforme a tu fe será hecho. O sea, Dios va a obrar conforme a tu fe. Si no tienes fe desarrollada, si tú no lo crees, no vas a poder ver la gloria de Dios. Porque la Biblia dice, más el justo por la fe vivirá. Tenemos que aprender a vivir por fe, a caminar por la fe. Porque por la fe es que obtenemos la promesa. La Biblia lo enseña. Por la fe los antiguos alcanzaron la promesa. Por la fe nosotros alcanzamos la promesa. Y aquí entonces vemos en la ilustración que estamos hablando,
de estas dos personalidades. ¿Cómo es posible que Zacarías, que ya tenía una esposa, que estaban casados, dudó de que su esposa concibiera, y María, que no tenía esposo, no estaba casada, creyó la palabra de Dios? ¿Entiende? Entonces, por eso es que Dios no se agradó, en cierto modo, de Zacarías, y por eso le dijo: tú vas a quedar mudo porque no crees, no creíste mi palabra. Pero a María, cuando ella le dijo: heme aquí, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, el ángel se fue, porque ella creyó en el Señor, confió en Dios, a pesar de que se podía cuestionar, vamos a ponerlo de esa forma, humanamente hablando, la promesa a María. Entonces, eso ocurre con mucha gente. Entonces, nosotros tenemos que aprender esto y entender la enseñanza de lo que Dios quiere con nosotros. No podemos dudar, no podemos cuestionar y no nos podemos desesperar. Esos 3 puntos son importantes y quiero recalcarlos. ¿Por qué mucha gente tiene problemas con la fe? En primer lugar, porque duda, porque no cree que es posible. Ese es el primer punto que hay que superar. El ángel le dijo a María: nada hay imposible para Dios. Dios creó el universo, Dios nos creó a nosotros. Y si creó el universo completo, y si creó todo lo que vemos, y si nos creó a nosotros, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Algo imposible para Dios? Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Así que no podemos dudar. La otra cosa es no desesperarnos. El problema de mucha gente es que se desesperan. ¿Cuándo vendrá la promesa a cumplirse en mi vida? Señor, ¿por qué se está tardando tanto? Señor, todavía no llega la promesa. Y ahí lo que hay que entender es lo que dice aquí. El Señor le dijo a Zacarías: la promesa se cumplirá a su debido tiempo. ¿Ok? Y ahí está un punto importante para no desesperarnos. Las promesas de Dios se van a cumplir, pero se van a cumplir a su debido tiempo. Dios tiene el control del tiempo. Cuando los discípulos, que el Señor les dijo que Él se iba a ir en la ascensión al cielo, ellos le preguntaron: pero ven acá, tú te vas a ir, pero todavía no has restaurado el reino de Israel en este tiempo. ¿Cuándo va a pasar eso? Porque ellos entendían que era el Mesías, y el Mesías prometido los iba a libertar de la esclavitud. Y ellos dijeron: espérate, tú dices que te vas, pero todavía no has liberado nuestro país. ¿Y cómo que te vas a ir? Porque ellos no entendían que era un periodo por etapas. Primero el Señor quería libertar los corazones de las personas, y luego en su debido tiempo el Señor va a establecer el reino de Dios en la tierra y va a liberar a Israel, etc. Ellos no entendían. Pero el Señor les dijo algo bien importante. Les dijo: miren, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Le quiso decir: miren, los tiempos, el tiempo de cada cosa está en la soberanía de Dios. Dios es el que tiene el control del tiempo y de las circunstancias, dice, de las sazones, de las circunstancias. Dios va a hacer las cosas, como le dijo el ángel aquí, a su debido tiempo. Ese no es problema de ustedes. Se lo quiso decir así, ¿verdad? Si hablamos, ¿verdad? Claramente. Eso no es problema de ustedes. ¿Que cuándo va a pasar? No hay que decirle a Dios, porque el Señor sabe lo que hace. Él sabe, Él es soberano. Él creó el universo. Hello. ¿Cómo vamos a cuestionar nuestra mente finita con la de Dios? ¿Cómo vamos a decir: Señor, te olvidaste de nosotros? El Señor no se olvida. El Señor no se olvida. El Señor sabe lo que está haciendo. Sabe lo que hace. No tengo que cuestionarle a Él cuándo va a pasar. Porque a su debido tiempo se cumplirán las promesas de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida. Cuando Dios nos da una promesa, no te desesperes, porque el Señor sabe cuándo es el tiempo del cumplimiento de esa promesa. ¿Ok?
Ese es el punto, ese es el punto. No dudar, no dudar, no desesperarte, porque no puedes desesperarte, tienes que confiar plenamente en Dios. No dudar de la promesa, no desesperarte, espera en el Señor que a su tiempo se cumplirá la promesa de Dios en tu vida. Lo que tú tienes que hacer, lo que tenemos que hacer es confiar plenamente en Dios y no cuestionar a Dios, no mirar las circunstancias, porque cuando nosotros vemos las circunstancias, cuando no podemos analizar, no se pueden analizar las circunstancias, no, porque los milagros no se analizan. Los milagros son hechos poderosos de Dios que no tienen lógica humana. Los milagros no se adaptan a los 5 sentidos, porque si se adaptaran no fueran milagros. Milagros es un hecho sobrenatural, y si es sobrenatural depende de Dios. Entonces no puedo entonces cuestionar a Dios por cómo lo va a hacer. Dios sabe cómo lo va a hacer. Entonces esa fe nuestra se fortalece cuando nosotros actuamos en esa forma. Si Dios nos dice una palabra, logos primero en la Biblia, luego transforma esa palabra en rema, nosotros tenemos que hacer como hizo María. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Cuándo? Cuando tú lo determines, tú sabes todas las cosas. Y entrar en su reposo, entrar en su confianza, descansar en Dios, descansar en la promesa de Dios. Eso es importante. Ese secreto de fe. Y comenzar a actuar basado en esa promesa. Yo lo creo, actúo. Y cuando Dios ve que nosotros tenemos esa confianza plena, el milagro ocurre en nuestra vida. Dios se glorifica y nosotros estamos en paz, en tranquilidad, en descanso. Cuando venga el enemigo a cuestionarnos, a tratar de robarnos la fe, simplemente cítale la Biblia, cítale la Escritura. Se cumplirá a su debido tiempo, porque nada hay imposible para Dios. Y yo descanso en la promesa de Dios, porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. A Él no se le olvida nada. Yo voy a descansar en Dios y con la confianza en el Señor, yo obtendré la promesa de Dios en mi vida. Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón para tu vida. Espero que puedas analizar este mensaje. Si es posible, puedas oírlo una y otra vez para que la fe se fortalezca en tu vida. Analiza esto, estudia esto a profundidad, porque Dios quiere que tú veas su gloria, quiere que cumplas tu promesa en tu vida, pero necesitas estos requerimientos de Dios de confiar plenamente en Él, y a su tiempo Él cumplirá la promesa de Dios en tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.